Evangelio de hoy. Martes, 10 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. Ser sal en un mundo sin sabor. Cuando Jesús afirma que sus discípulos son la sal de la tierra, utiliza una imagen profundamente significativa. La sal, en tiempos antiguos, no solo servía como condimento, sino como conservante. Era lo que impedía que los alimentos se corrompieran, lo que preservaba la vida útil de los bienes esenciales. Al decirnos que somos sal, Cristo nos encomienda la misión de dar sabor, sentido y permanencia a la vida. Pero también nos advierte: si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. ¿Cómo puede el discípulo conservar su identidad si renuncia a su esencia? El cristiano no puede ser neutral, indiferente o insípido ante la injusticia, el dolor o el vacío existencial del mundo. Ser sal implica comprometerse, impregnar, involucrarse. El riesgo de perder el sabor. La advertencia que hace Jesús no es menor: si la sal se vuelve sosa. No habla de quienes nunca han sido sal, sino de aquellos que, habiéndolo sido, han perdido su identidad. Esto nos confronta con la posibilidad de que nuestra fe, si no es cultivada, se apague, de que nuestro testimonio, si no se renueva, se diluya. La pérdida de sabor es la pérdida de autenticidad. Es cuando el Evangelio deja de ser buena noticia, y la vida cristiana se convierte en rutina vacía o en moralismo frío. Jesús nos llama a preservar la fuerza del amor, la alegría de la entrega, la pasión por la verdad. Porque sin sabor, sin ese ardor interior, no tenemos nada para ofrecer. La luz que no puede ocultarse. La segunda imagen que nos entrega Jesús es igualmente poderosa. Ustedes son la luz del mundo. Si la sal actúa desde dentro, impregnando, la luz actúa desde fuera, iluminando. La luz no se esconde, no puede hacerlo, porque su misma naturaleza es manifestarse. En tiempos de oscuridad moral, de confusión espiritual y de relativismo cultural, ser luz significa ofrecer orientación, mostrar caminos, alumbrar con la esperanza. Pero no con arrogancia, sino con humildad y verdad. Una lámpara no se enciende para que quede escondida. Nuestra fe no es privada, no es un secreto personal. Está llamada a ser visible, encarnada, contagiosa. Testimonio visible, no exhibicionismo espiritual. Ahora bien, Jesús no nos llama a ser luces que se jacten de su brillo, sino que invita a que nuestra luz se traduzca en obras. Él dice: así brille su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras, den gloria a su Padre. No se trata de hacernos admirar, sino de conducir a otros hacia Dios. La luz no se contempla por sí misma, sino que permite ver lo que está a su alrededor. Así también, nuestro obrar debe permitir que los demás descubran la presencia del Padre, su ternura, su justicia, su compasión. No hay lugar aquí para el orgullo espiritual, sino para la gratitud que se convierte en servicio.
Un llamado urgente en tiempos de indiferencia. En una sociedad donde muchas veces reina la indiferencia, donde la vida humana puede parecer descartable y donde tantos viven en tinieblas de soledad, de desesperanza o de confusión, el Evangelio se vuelve una necesidad urgente. Ser sal y ser luz es una urgencia evangélica. No podemos escondernos ni adormecernos. El discípulo de Cristo está llamado a marcar la diferencia. No por imposición, sino por atracción, por coherencia de vida. Por un amor que se hace palpable. En medio del gris del conformismo, la sal de Cristo conserva la verdad. En la noche del sinsentido, la luz del Evangelio señala el camino. La vida como lámpara encendida. Nuestra vida cristiana debe ser como esa lámpara puesta en lo alto, que no se reserva, sino que se ofrece. Una lámpara no alumbra para sí misma, sino para los que están en la casa. Así también, nuestra vocación. No es para encerrarnos en el templo, sino para alumbrar el mundo. No se trata solo de orar, sino también de actuar. De ser presencia transformadora en la familia, en el trabajo, en la calle. El cristiano debe ser reconocible. No por ostentación, sino por la calidad de su amor. El riesgo de esconder la luz. A veces, por miedo, por tibieza o por cansancio. Caemos en la tentación de esconder nuestra luz. Como si vivir el Evangelio fuera algo incómodo o fuera de lugar. Pero Jesús es claro, la luz no se pone debajo del celemín. Cada vez que callamos ante la injusticia, que evitamos hablar de nuestra fe por vergüenza, que nos conformamos con una espiritualidad privada y silenciosa, estamos ocultando la lámpara. Y con ello, privamos al mundo de un brillo que necesita. Dios no enciende nuestras vidas para que se apaguen en la comodidad, sino para que ardan en el testimonio. Brillar no por mérito, sino por gracia. La luz que brilla en nosotros no es mérito propio, sino reflejo del sol que es Cristo. Somos lámparas encendidas por el Espíritu, no antorchas autoalimentadas. Esto nos libra del orgullo y nos ancla en la humildad. No somos la fuente de la luz, pero sí los portadores. Y si estamos en comunión con Él, nuestro brillo será constante. Si nos separamos de Cristo, nuestra luz se apaga, nuestro sabor desaparece. Por eso, la oración, la Eucaristía, la palabra, son el aceite que mantiene encendida la lámpara. La dimensión comunitaria del testimonio. Jesús no dice, tú eres la luz, o, tú eres la sal, sino, ustedes son. El llamado es comunitario. Es en la comunidad cristiana donde se multiplica la luz. Donde el sabor se hace más intenso. Ningún discípulo es sal o luz por sí solo. Nos necesitamos mutuamente para brillar más fuerte. Para preservar con más eficacia. La fraternidad no es un adorno en la fe, sino su esencia misma. Buenas obras como lenguaje del Evangelio. Jesús vincula directamente la luz con las obras visibles, viendo sus buenas obras. No habla de palabras, sino de acciones. El Evangelio no se predica solo con discursos, sino sobre todo con gestos. La caridad, la justicia, el servicio, la acogida, la honestidad. Son formas de predicar a Cristo sin decir su nombre. Quien vea nuestras acciones, dice Jesús, debe glorificar al Padre. Es decir, reconocer que esas obras tienen su origen en algo más grande que nosotros, en Dios. La luz que revela las obras del Padre. Quien recibe el fuego de la luz divina no puede ocultarlo sin traicionar la esencia misma de lo que ha sido puesto en su alma.
No se trata de una luz hecha para el espectáculo ni del brillo artificial de una virtud fingida, sino de la claridad humilde y verdadera que nace de una vida transformada por la gracia. Cuando Jesús dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres, no está llamando al ego, ni al deseo de figurar, ni a la vanidad del que quiere ser admirado. Él convoca al alma a ser instrumento de revelación de Dios. Él nos impulsa a actuar con pureza, para que nuestras obras hablen más fuerte que nuestras palabras, para que quien nos mire vea más allá de nosotros mismos. Y al contemplar nuestras acciones, glorifique al Padre que está en el cielo. Este pasaje nos introduce a una paradoja de profunda belleza. Debemos brillar, pero no para nosotros. Debemos ser visibles, pero no protagonistas. Lo que se espera de nosotros no es tanto que se nos aplauda, sino que se reconozca la presencia de Dios actuando a través de lo que somos. El cristiano que vive el Evangelio de modo auténtico, sin doblez ni artificios, se convierte en testigo silencioso pero elocuente de la bondad del Padre. Y es en esta transparencia donde ocurre el milagro. El mundo, que muchas veces camina en tinieblas, recibe una chispa de esperanza al ver que la caridad, la paciencia, el perdón, la verdad y la entrega aún existen, y que no son una utopía, sino una presencia encarnada. El testimonio cotidiano como lámpara encendida. La lámpara no se coloca bajo el celemín, sino sobre el candelero. Y ese candelero es la vida diaria. Los gestos sencillos. Las decisiones justas. Los actos que nadie aplaude, pero que Dios ve. No hace falta predicar en plazas ni construir templos de piedra para hacer luz. Basta con vivir con coherencia y fe. Ser madre que educa con ternura y firmeza. Ser trabajador que no miente ni roba. Ser joven que ama sin miedo y sin doble intención. Ser anciano que no se queja, sino que bendice. Todo ello ilumina. Todo ello transforma. Todo ello, sin ruido, derrama claridad en un mundo hambriento de verdad. Jesús no pide imposibles, pero sí pide lo esencial. Que no seamos cristianos ocultos. Cristianos de rostro apagado. Cristianos que sepultan el Evangelio por miedo, por comodidad o por vergüenza. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve. Si la lámpara se esconde, deja de cumplir su función. El gran desafío no está en hacer grandes cosas, sino en vivir con fe cada cosa que se nos ha dado. Porque cada instante, si está lleno de Dios, puede iluminar a muchos. Discípulos visibles, no por vanidad, sino por fidelidad. Ser visibles no es vanagloriarse. No se trata de lucirse como testigos, sino de ser fieles al don recibido. Cristo nos ha confiado el tesoro de su mensaje. Y ese tesoro no fue hecho para ser escondido. Es como un fuego que arde. Como una llama que no puede estar prisionera. El mundo necesita ver el Evangelio encarnado. Necesita encontrarse con cristianos alegres, que saben llorar sin desesperarse, que saben perder sin odiar, que saben esperar sin rendirse. Cristianos que, incluso en medio de la oscuridad, siguen brillando con esa luz que no proviene de ellos, sino de aquel que los habita. Luz que disipa las tinieblas sociales.
El llamado a ser luz también tiene una dimensión social. No somos iluminadores solo de espacios interiores, sino de estructuras enteras. El cristiano no puede callar frente a la injusticia. Su luz debe denunciar la corrupción, proteger al débil, custodiar la vida, promover la paz, trabajar por el bien común. La luz del Evangelio no es pasiva ni neutral. Es fuerza transformadora. Fermento de reino. Cada vez que alguien se levanta contra el mal por fidelidad a Cristo, está colocando su lámpara en lo alto. Cada vez que alguien prefiere perder antes que traicionar la verdad, su luz resplandece. Y esa luz es semilla de reino en medio de las sombras. Inicio de la conclusión. El mensaje de Jesús en este pasaje es tan sencillo como radical. No podemos vivir para nosotros mismos. No podemos enterrar el don recibido. Somos sal para dar sabor. Somos luz para iluminar. No podemos desdibujar nuestra identidad cristiana en un mundo que necesita referentes claros. Es tiempo de despertar. De asumir con gozo y valentía nuestra misión. No estamos solos. Aquel que nos llamó es fiel. Y Él nos dará la fuerza para ser sal que no se corrompe. Y luz que no se apaga. Cristianos que iluminan sin imponerse. La luz de la que habla Jesús no es agresiva ni dominante. No encandila ni fuerza. Es una luz suave y constante, que ilumina el camino sin empujar a nadie, que señala sin herir, que invita sin coaccionar. Así debe ser el testimonio cristiano. Una presencia que da claridad, que orienta, que consuela, pero nunca que humilla o aplasta. A veces caemos en la tentación de querer imponer el Evangelio, cuando en realidad se trata de exponerlo con la vida. De dejar que su belleza hable por sí misma. Y de confiar en que el bien siempre encuentra su camino hacia el corazón humano. El efecto multiplicador de una vida luminosa. Una lámpara encendida puede encender muchas otras. Así también ocurre con una vida llena de luz. Una sola alma que se deja iluminar por Dios puede ser causa de muchas conversiones. Puede despertar conciencias dormidas. Puede fortalecer a los débiles. Puede animar a quienes están a punto de rendirse. Cuando una persona se atreve a vivir la caridad en serio, se convierte en faro. Cuando alguien actúa con justicia sin esperar recompensa, su vida ilumina a quienes lo rodean. Lo más asombroso es que muchas veces ni siquiera se entera del bien que ha sembrado. Porque la luz no hace ruido. Simplemente brilla. El riesgo de la indiferencia. Sin embargo, hay un enemigo silencioso que apaga muchas luces. La indiferencia. Cuando el corazón se enfría. Cuando nos acostumbramos al mal. Cuando decimos no es mi problema. La lámpara comienza a debilitarse. El Evangelio no puede convivir con la indiferencia. Ser sal y luz implica implicarse. Sufrir con el que sufre. Llorar con el que llora. Alegrarse con el que se alegra. El que se desentiende. Se aísla. Se encierra en sí mismo. Poco a poco pierde sabor. Pierde fuego. Pierde luz. Y entonces ya no alumbra a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Pequeños gestos, grandes luces. No hay que esperar grandes momentos para brillar. Cada instante cotidiano ofrece oportunidades para ser sal y luz.
Una sonrisa a quien está triste. Una escucha atenta a quien necesita hablar. Un perdón concedido a tiempo. Un consejo sabio ofrecido sin orgullo. Un acto de generosidad silenciosa. Todo eso ilumina. Y no se trata de acumular méritos, sino de dejar que Dios actúe a través de nosotros. Cuando dejamos de centrarnos en nosotros mismos, entonces la luz fluye sin obstáculos. La oración, fuente de claridad. Una lámpara necesita aceite para no apagarse. El alma necesita oración para seguir brillando. No podemos pretender iluminar si no nos dejamos iluminar primero. La intimidad con Dios es lo que mantiene viva la llama. Cuando oramos de verdad. Cuando nos dejamos mirar por Él. Cuando descansamos en su palabra. Entonces nuestra luz no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad del Espíritu. Quien ora con perseverancia, aunque no, lleva una luz en su rostro y en su andar. Luz que da paz. Luz que da consuelo. Luz que da esperanza. La luz no teme a la oscuridad. La oscuridad no puede vencer a la luz. Puede rodearla. Puede intentar sofocarla. Puede despreciarla. Pero no puede extinguirla mientras permanezca encendida. Jesús nos invita a no temer. A no esconder la fe por miedo a las burlas. A no dejar de hacer el bien por temor a la crítica. A no renunciar a la verdad para agradar al mundo. La luz, cuanto más oscura es la noche, más se nota. El testimonio fiel en tiempos difíciles vale doble. Y es precisamente ahí, cuando las sombras se extienden, donde el cristiano está llamado a encender con más fuerza su lámpara. Iluminar sin reclamar recompensa. Uno de los rasgos más bellos de la luz es que ilumina sin pedir nada a cambio. Así también debe ser nuestra vida cristiana. No esperamos premios. No buscamos reconocimientos. Hacemos el bien porque es el lenguaje del Evangelio. Vivimos en la verdad porque seguimos al que es la verdad. Amamos porque hemos sido amados primero. El cristiano no negocia con la luz. No la usa como moneda, ni como herramienta de poder. Simplemente la ofrece, sabiendo que toda luz verdadera viene de Dios. Vivir en comunidad como antorcha encendida. Una vela sola da luz, pero muchas juntas alumbran aún más. La comunidad cristiana es ese lugar donde las luces se suman, donde el testimonio se multiplica, donde la fe compartida se vuelve más fuerte. Ser sal y luz también implica no aislarse. No creer que se puede ser discípulo en soledad. Necesitamos de otros para mantenernos firmes, para ser corregidos cuando fallamos, para ser animados cuando nos cansamos. Una iglesia viva es una iglesia luminosa. Y cada uno de sus miembros aporta su chispa, su calor, su llama, para que vean vuestras buenas obras. Jesús no habla aquí de palabras, ni de ideas, ni siquiera de sentimientos. Él dice, para que vean vuestras buenas obras. Porque la luz no se reduce a discursos hermosos, ni a rezos vacíos, ni a intenciones abstractas. La luz se concreta en obras, en actos reales de justicia, de caridad, de compasión, de entrega. Esas obras son las que los demás ven y reconocen como provenientes de Dios. Y no porque llevemos carteles,
sino porque nuestras acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra. No esconder la lámpara por miedo o comodidad. Jesús nos advierte contra el peligro de esconder la lámpara bajo el celemín. A veces no se trata de que no haya luz, sino de que la luz está oculta. Oculta por miedo, por tibieza, por falta de confianza, o por conformismo. ¿Cuántas veces callamos cuando deberíamos hablar? ¿Cuántas veces nos cruzamos de brazos cuando deberíamos actuar? Esconder la luz es traicionar el don que hemos recibido. Y no solo nos empobrecemos nosotros, sino que privamos a otros de la claridad que necesitan. El mundo necesita testigos valientes. No fanáticos, sino discípulos coherentes, que vivan lo que creen y que no teman brillar. El brillo silencioso de los santos. Los santos no buscaron brillar. No se esforzaron por destacar, ni por ser admirados. Simplemente vivieron con fidelidad. Y esa fidelidad cotidiana, muchas veces oculta y dolorosa, fue lo que los hizo resplandecer. Pensemos en Teresa de Calcuta, en Francisco de Asís, en Ignacio de Loyola, en María de Nazaret. No eran proyectores. Eran lámparas. No querían ser famosos. Querían ser fieles. No buscaban iluminar con su propia fuerza, sino reflejar la luz de Dios. Y por eso brillaron más que 1000 focos artificiales. La sal que se gasta para dar sabor. La sal, para cumplir su función, debe disolverse. Debe desaparecer. Integrarse. Fundirse con los alimentos. No se queda aparte. Así también nosotros. Ser sal significa estar en medio del mundo. Ser parte de él. Pero sin perder nuestra identidad. Y no tener miedo de gastarnos por los demás. De entregar tiempo. Energía. Salud. Vida. Si es necesario. Porque sólo así daremos sabor a un mundo muchas veces insípido. Rutinario. Desencantado. La sal que no se mezcla, no sirve. El cristiano que no se entrega, se vuelve insulso. La luz no se anuncia a sí misma. La luz no dice, aquí estoy. Simplemente permite ver. Nos deja distinguir los colores. Los contornos. Los detalles. Así también el testigo cristiano no busca que lo miren a él, sino que ayuda a que otros descubran la belleza de Dios. La dignidad de los demás. El sentido de sus vidas. Una luz que busca llamar la atención sobre sí misma se vuelve cegadora. Pero una luz humilde y silenciosa permite ver el mundo como Dios lo ve. El que ilumina bien es aquel cuya presencia casi se olvida, pero cuya ausencia se nota enseguida. La tentación de apagar luces ajenas. A veces, cuando nuestra propia luz titila, sentimos envidia de quienes brillan. Y surge la tentación de apagar luces ajenas. De hablar mal. De criticar. De sembrar dudas. Pero apagar la luz del otro no hará que la nuestra brille más. Al contrario, nos rodeará una sombra más espesa. Si vemos que alguien vive con autenticidad, demos gracias a Dios. Si su luz nos incomoda, preguntémonos si no será que nos invita a crecer. El reino de Dios no es una competencia. Es una sinfonía de luces.
Y cada uno tiene su tono, su color, su matiz. Nadie sobra. El testimonio silencioso de los mártires. Muchos cristianos han dado su vida por no apagar su luz. Mártires anónimos que prefirieron la muerte antes que renunciar a su fe. Personas comunes que, en medio de regímenes hostiles o situaciones injustas, mantuvieron la llama encendida. No hicieron grandes discursos. Simplemente no renunciaron a ser luz. Su sangre se convirtió en semilla. Y sus vidas en faros para generaciones futuras. Hoy, nuestra fidelidad cotidiana, aunque no implique persecución física, es una forma de martirio blanco. Un testimonio silencioso, pero poderoso. Recuperar la sal perdida. ¿Y si sentimos que hemos perdido el sabor? Que nuestra luz se ha debilitado. Que ya no somos lo que éramos. No desesperemos. Dios puede restaurar lo que se ha apagado. Puede volver a encender la lámpara. Puede devolvernos la alegría del Evangelio. Basta con volver a Él. Con dejarle entrar. Con abrirle espacio. La conversión no es un castigo. Es una fiesta. Y cuando volvemos a brillar, Él nos vuelve a confiar su luz. Porque nunca se cansa de nosotros. La luz también duele al que está en la oscuridad. Aunque la luz es necesaria, no siempre es bien recibida. Cuando alguien ha estado mucho tiempo en tinieblas, al principio la claridad le hiere los ojos. Por eso, a veces, los discípulos de Cristo son rechazados, criticados, o incluso perseguidos. No porque hagan daño, sino porque muestran lo que otros no quieren ver. La luz revela lo oculto. Desenmascara lo falso. Denuncia la injusticia. Y eso incomoda. Pero el discípulo no debe apagar su luz por miedo a la incomodidad del otro. Debe seguir iluminando con caridad. Sin juzgar. Pero también sin ceder al silencio cómplice. La discreción del buen testimonio. La sal y la luz no hacen ruido. No hay estruendo cuando el plato queda bien sazonado. Ni cuando se enciende una lámpara. Así también es el testimonio del cristiano auténtico. Discreto. Humilde. Sin pretensiones. El mundo está cansado de grandes palabras vacías. De discursos moralistas. De exhibicionismos religiosos. Pero sigue sediento de vidas coherentes. De esos hombres y mujeres que, en silencio, con paciencia, con ternura, van sembrando paz, esperanza y sentido. Ser sal y ser luz es vivir con discreción lo extraordinario. La sal también conserva, además de dar sabor. La sal conserva. Detiene la corrupción. Y esto tiene una profunda resonancia en nuestro tiempo. Porque muchos ambientes se pudren por la mentira, la violencia, la ambición. Y el cristiano está llamado a ser esa presencia que frena el deterioro, que resiste al mal, que no se deja contaminar, que guarda la vida donde otros la pisotean. Ser sal también es cuidar lo que vale, proteger lo pequeño, defender lo humano, sostener lo frágil, y hacerlo no por ideología, sino por amor. La ciudad en lo alto del monte. Jesús dice que una ciudad construida en lo alto no puede esconderse.
Así también es la comunidad cristiana. No vive para sí. No se encierra. No se aísla del mundo. Está llamada a ser visible. No por vanagloria, sino para ofrecer esperanza. El mundo necesita referencias. Necesita puertos donde anclar. Necesita faros que orienten en la tormenta. Y eso somos llamados a ser. Una comunidad que brilla no por poder, sino por fidelidad. Que atrae no por espectáculo, sino por el modo en que ama. Y que señala siempre a Cristo. Nunca a sí misma. No todo lo que brilla es luz verdadera. Hoy abundan las luces falsas. Promesas vacías. Ideologías disfrazadas. Éxito sin verdad. Y a veces el cristiano corre el riesgo de dejarse deslumbrar. Pero no toda luz viene de Dios. Algunas luces ciegan. Otras confunden. Otras son puro reflejo sin fuente. Por eso debemos discernir. Volver al Evangelio. Nutrirnos de la oración. Dejarnos guiar por la comunidad. Solo así nuestra luz será auténtica. Solo así no acabaremos siendo faroles vacíos. Luz para los momentos oscuros de otros. Muchas veces, ser luz significa acompañar a alguien en su noche. No resolverle la vida. No dar sermones. Sino estar. Escuchar. Sostener. Ser presencia. La luz del cristiano no es solo para iluminar caminos rectos, sino para entrar en los túneles ajenos. Para decir al que sufre: no estás solo. Y muchas veces basta un gesto pequeño, una visita, una llamada, una sonrisa. Para encender en el otro una esperanza. Ser luz no es solo brillar cuando todo va bien, sino también arder con ternura cuando el otro ya no puede ver. La alegría que viene de dar sabor. Hay una alegría secreta en ser sal. Porque quien da sabor a la vida de otros, acaba saboreando una felicidad más profunda. No una alegría ruidosa, sino un gozo callado, que nace del saber que uno ha sido instrumento de bien. Y eso no se mide con aplausos, ni con resultados inmediatos. Se mide con paz interior, con sentido, con esa certeza humilde de que nuestra vida no ha sido estéril. Quien da sabor, se convierte en bendición para el mundo. Luz en comunidad. Ninguna luz puede iluminar toda una ciudad por sí sola. Pero muchas lámparas juntas, sí. Así también la iglesia. No se trata de una estrella solitaria, sino de un cielo lleno de pequeñas luces. Cada cristiano aporta su chispa. Y cuando vivimos en comunión, el resplandor es mucho más grande. Por eso, cuidar los vínculos. Perdonar. Animarse unos a otros. Es parte del ser luz. Porque donde hay unidad, Dios brilla con más fuerza. No esconder la lámpara bajo el celemín. Jesús es directo. Una lámpara no se enciende para ocultarla. Y esto toca nuestras resistencias, nuestros miedos, nuestras falsas humildades. A veces el cristiano se esconde, se calla, se acomoda para no incomodar. Pero eso es traicionar el don recibido. Porque cuando ocultamos la luz, no solo nos negamos a nosotros mismos, sino que privamos a otros de un camino que podría serles salvación.
El Evangelio no es para ser encerrado, sino compartido con coraje, con alegría, con mansedumbre. Brillar en la vida cotidiana. Ser luz no es una misión reservada a momentos extraordinarios. Es en lo cotidiano donde nuestra fe debe manifestarse. En cómo tratamos a los hijos. En cómo saludamos al vecino. En cómo trabajamos con honestidad. En cada elección sencilla que tomamos. Podemos ser reflejo del amor de Dios. Brillar en lo pequeño. En lo invisible. Es una forma profundamente evangélica de existir. Porque es ahí, donde nadie aplaude, que se decide la coherencia del corazón. La sal que despierta la sed de Dios. Cuando alguien come algo sabroso, se despierta en él la sed. Así también el cristiano. Al vivir con verdad, con alegría, con compasión, despierta en otros el deseo de una vida diferente, de una fuente más honda, de algo más pleno. No se trata de convencer con argumentos, sino de provocar preguntas con el testimonio. Que alguien diga: yo quiero vivir como tú. ¿O cómo haces para tener esa paz? Es ya una puerta que se abre a la fe. La sal no es discurso. Es experiencia. El riesgo de perder el sabor. Jesús advierte que la sal puede volverse insípida. Y esto es dramático. Porque no habla de persecución, sino de desgaste interior. De una vida cristiana que se enfría, que se acostumbra, que se vuelve rutina vacía. Podemos seguir llamándonos creyentes, pero haber perdido la frescura, la pasión, la alegría del Evangelio. Y entonces nuestra presencia ya no transforma. Solo pesa. Solo ocupa espacio. Por eso es urgente volver al fuego primero. Reavivar la llama. Pedir al Espíritu que nos devuelva el gusto de ser de Cristo. Iluminar sin herir. A veces, quien se sabe portador de luz, la usa como arma. Expone. Denuncia. Humilla. Pero la luz de Cristo no destruye. Revela con ternura. Muestra sin aplastar. Denuncia sin odio. Por eso debemos examinar si nuestra forma de decir la verdad está impregnada de caridad. Porque una luz muy fuerte en el rostro puede cegar. Pero una luz suave y constante puede guiar sin herir. La corrección fraterna debe ser como una lámpara en la noche. No como un relámpago que asusta. No podemos iluminar lo que no conocemos. Para ser luz para otros. También debemos conocer la noche del mundo. No desde afuera. No desde el juicio. Sino desde la compasión. Jesús se metió en las tinieblas de la humanidad. Tocó las heridas. Escuchó los gritos. Abrazó a los excluidos. Así también nosotros. Solo seremos verdaderamente luz si nos atrevemos a caminar con el que sufre. A entender el dolor ajeno. A ver con los ojos del otro. La luz que no se abaja. Que no se ensucia las manos. Es luz falsa. Luz que no compite, sino que se une. A diferencia del mundo que compite por brillar más. El cristiano reconoce que cada luz es distinta y necesaria. No todas iluminan igual. Pero todas suman. El hermano silencioso que reza.
La anciana que ofrece su dolor. El joven que lucha por ser justo. El padre que trabaja con integridad. Todos brillan, aunque nadie los nombre. El reino de Dios se edifica con esa constelación de vidas escondidas. Por eso no hay lugar para la envidia, ni para la comparación. Solo para la gratitud por cada luz que se enciende en el mundo. Ser luz es dejarse consumir. La vela que ilumina se gasta. No puede brillar sin consumirse. Así también el cristiano. Su entrega, su servicio, su generosidad implican desgaste. No hay luz sin sacrificio. Pero tampoco hay plenitud sin esa entrega. Porque el fuego que da vida, aunque consuma, llena de sentido. Cristo mismo se dejó consumir en la cruz para iluminar nuestra salvación. Y nosotros, si lo seguimos, también estamos llamados a arder por amor. Un cristiano visible, no por orgullo, sino por misión. Jesús dice, que brille vuestra luz delante de los hombres. No para alimentar el ego, sino para que los demás vean las obras buenas y glorifiquen al Padre. Esto significa que nuestra vida cristiana no debe ser oculta ni encerrada, sino visible. Pero es una visibilidad que no se busca a sí misma, sino que señala más allá. Como la flecha que apunta al cielo. El verdadero discípulo de Cristo no es protagonista de sí mismo, sino reflejo de la gloria de Dios en medio del mundo. Dar sabor sin dominar. La sal actúa sin hacerse notar. No impone su presencia, pero transforma. Así también es la acción del cristiano en el mundo. No se trata de dominar ni imponer, sino de transformar con suavidad y firmeza. Un creyente no necesita estar en el centro para ser relevante. Le basta estar allí donde su presencia puede dar sentido, consuelo y esperanza. El amor no grita, pero se siente. Y una vida llena del Evangelio no necesita propaganda. Basta con ser vivida auténticamente. El peligro de la tibieza. La sal que pierde su sabor es inútil. Y lo mismo ocurre con un cristiano tibio, que no toma posición, que acomoda su fe para no incomodar. El Evangelio no admite neutralidades. Jesús fue claro. Ojalá fueras frío o caliente. Porque la tibieza es el terreno donde se apagan las convicciones. Donde todo se relativiza. Donde lo esencial se diluye. Ser sal y luz exige fuego interior. Claridad de identidad. Y un corazón encendido. Si no ardemos, no transformamos. Luz en medio de la tormenta. Hay momentos en que el mundo parece dominado por la oscuridad. Violencia. Injusticia. Mentira. Y allí, precisamente allí, el cristiano es llamado a encender una llama. No para resolverlo todo, sino para mostrar que Dios no ha abandonado a su pueblo. Una pequeña luz, incluso solitaria, puede ser faro para quien ha perdido el rumbo. A veces basta una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad, una presencia fiel, para que la esperanza renazca. La humildad de ser canal, no fuente. Cuando nuestras buenas obras sean vistas. Dice Jesús. Que no nos den gloria a nosotros, sino al Padre. Esto es fundamental.
Reconocer que todo don recibido no es mérito, sino gracia. La luz que ofrecemos no es nuestra. La recibimos para compartirla. Por eso, cuando sirvamos, cuando ayudemos, cuando ofrezcamos tiempo o palabras, debemos hacerlo con la conciencia clara de ser instrumentos. El discípulo brilla, pero para que otros vean a Dios. El testimonio silencioso que interroga. En un mundo saturado de ruido, la luz más elocuente puede ser el testimonio silencioso. No es necesario predicar siempre con palabras. Hay personas que, simplemente por su modo de vivir, despiertan preguntas. Su serenidad ante la adversidad. Su fe firme. Su modo amable de tratar a los demás. Son signos luminosos. No buscan ser vistos, pero no pueden pasar desapercibidos. Porque donde hay luz verdadera, los ojos se giran espontáneamente. La comunidad como ciudad en lo alto. Jesús no habla solo a individuos, sino a una comunidad. Vosotros sois la luz del mundo. Y por eso habla de una ciudad en lo alto de un monte. No es la luz de uno solo, sino de todos unidos. La iglesia está llamada a ser signo visible. Testimonio público. Presencia significativa. Cuando los creyentes viven en comunión, se cuidan, se perdonan, se sostienen. Entonces el mundo ve una ciudad iluminada. Y se siente atraído hacia ese fuego que da calor humano y sentido trascendente. Discernir qué tipo de luz somos. No toda luz es benéfica. Algunas luces son artificiales, cegadoras, superficiales. Por eso hay que discernir. La luz que damos es la de Cristo o la del propio orgullo. ¿Iluminamos para guiar o para ser admirados? Esta pregunta debe acompañar nuestras acciones. Porque si la luz no proviene de la relación viva con el Señor, será solo un reflejo humano, pasajero, hueco. Pero si nace del corazón encendido por el Espíritu, entonces esa luz tendrá el poder de transformar realidades. Alumbrar sin agotar a otros. Ser luz no implica exigir a los demás que brillen como nosotros. Cada persona tiene su ritmo, su proceso, su historia. A veces, en nombre de la luz, podemos juzgar, apurar o incluso aplastar. Pero el verdadero discípulo no ilumina con dureza, sino con ternura. No impone su claridad, sino que la ofrece como lámpara que acompaña. Hay quienes están en proceso de encender su propia luz. Nuestro papel no es exigirles que brillen ya, sino caminar a su lado hasta que el fuego prenda en ellos también. Cristo es la luz, y nosotros sus lámparas. No olvidemos nunca que Cristo es la luz del mundo. Nosotros, lámparas que lo portan. Y como toda lámpara, estamos hechos para ser encendidos por otro. Si nos desconectamos de esa fuente, podemos tener forma de lámpara, pero estar apagados. Por eso necesitamos volver continuamente a la oración, a la palabra, a los sacramentos. Allí se recarga nuestra llama. Allí se purifica nuestro corazón. Allí nos transformamos en portadores fieles de la luz que no se apaga. La identidad del discípulo frente al anonimato del mundo. En un mundo que promueve la uniformidad,
donde las personas tienden a perderse en la masa y donde los rostros se tornan anónimos en medio del ruido social. Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros posee una identidad única y luminosa. Ser sal y ser luz no es un deber más, sino una afirmación profunda de quienes somos cuando vivimos en comunión con Él. No somos uno más en el montón, somos enviados, elegidos para dar sabor a lo insípido y para iluminar lo escondido por las sombras. La humildad de la sal y el silencio de la luz. Ni la sal hace ruido cuando se disuelve, ni la luz grita cuando se enciende. Ambas transforman desde una presencia humilde, silenciosa, pero absolutamente eficaz. Así también debe ser el testimonio del cristiano. No busca protagonismo, no se impone con violencia, sino que se ofrece con sencillez, haciendo el bien sin esperar recompensa ni reconocimiento. Porque el reino se edifica más por la fidelidad escondida que por los gestos grandilocuentes. Luz que no encandila, sino que guía. La luz verdadera no humilla, no exhibe la miseria del otro para señalarla con juicio, sino que orienta, acompaña y da sentido a lo que parecía confuso. Ser luz no es colocarse por encima de los demás, sino debajo. Como una lámpara que, desde su posición inferior, ilumina la estancia entera. La luz que nace de Cristo y se refleja en nosotros es una luz que calienta. No quema, que conforta, no expone. El testimonio como camino de santidad. Cada pequeño gesto de amor, cada palabra dicha con verdad y compasión, cada acto de justicia, se convierten en destellos que reflejan la gloria de Dios. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir lo ordinario con un corazón extraordinariamente disponible al amor. Esa es la luz que el mundo necesita, no la de las celebridades, sino la de los santos anónimos que caminan junto a nosotros cada día. Sal que preserva la verdad. En tiempos de relativismo, la sal representa también la fidelidad a la verdad del Evangelio. Como la sal impide la corrupción, así el cristiano está llamado a preservar lo esencial del mensaje de Cristo, sin diluirlo ni adaptarlo al gusto cambiante del mundo. Esto exige valentía, discernimiento y firmeza interior, pero también humildad y misericordia, para comunicar la verdad sin imponerla, con amor y sin ceder al miedo. Ser luz en la noche del alma. Hay momentos en que el alma se oscurece, cuando la fe parece temblar y todo en nuestro interior parece vacío. Es allí donde otros, con su luz sencilla, pueden sostenernos. A veces, ser luz no consiste en resolver los problemas del otro, sino en estar presente, en mirar con ternura, en escuchar sin juzgar. Ser luz en la noche del alma ajena es una de las formas más hondas de caridad cristiana. Evangelizar con la vida. Jesús no nos dice, prediquen, sino, brillen. La luz del cristiano no se impone con discursos, sino que irradia desde la coherencia de una vida vivida con fe, esperanza y caridad. El mundo no necesita tanto argumentos, sino testigos. Hombres y mujeres cuya existencia sea tan luminosa, tan salada, que despierte en otros el deseo de conocer al Dios que inspira semejante belleza. El peligro de perder el sabor. Jesús advierte con claridad. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Esta pregunta resuena como un llamado urgente a no caer en la tibieza espiritual, en la mediocridad que apaga la pasión por el reino. Cuando el cristiano pierde su sabor, es decir, su identidad, su alegría, su entrega, deja de ser fermento,
deja de ser señal. Y eso es lo más triste que puede suceder, ser indiferente. En un mundo que necesita urgentemente testigos encendidos. Lámparas alimentadas por la oración. La lámpara no puede alumbrar si no está conectada a una fuente. El cristiano tampoco puede ser luz si no está unido a Cristo. Fuente verdadera de toda claridad. La oración es ese cable invisible que mantiene encendida nuestra lámpara. Sin ella, nos apagamos, nos volvemos opacos. Y terminamos confundidos entre las sombras del mundo. Por eso, la vida de oración constante es indispensable para mantener la luz viva. Un testimonio que glorifica al Padre. Para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre del cielo. Esta frase final encierra el propósito último de todo nuestro actuar. No el lucimiento personal, no la admiración de los hombres, sino la glorificación de Dios. Cuando vivimos como sal y como luz, no somos el centro, sino el signo que apunta hacia el cielo. Nuestro modo de vivir debe ser una flecha que señala al Padre. Una transparencia que permite ver al invisible. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.